¿Se mira mi pantalla? ¿Se ve bien? Sí, Sí, profe. profe. Ok, vale, muchas gracias. Bueno, vamos a empezar a estudiar, como habíamos acordado la última vez, el análisis por la metodología de nodos. Entonces, empecemos por el detalle de qué es un nodo. Yo les había comentado la semana pasada que un nodo básicamente es una superficie equipotencial. Creo que así se entiende mucho mejor en física, ¿cierto? Es decir, tenemos diferentes metales interconectados y toda la superficie de esos metales están al mismo potencial, ¿verdad? Entonces podemos decir que con respecto a una referencia, porque un voltaje no es absoluto, sino requiere una referencia, tenemos una superficie equipotencial, ¿verdad? Eh, Además, la particularidad que allí se unen más de dos caminos de corriente, ¿vale? Otro hecho importante con los nodos es que allí nosotros aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff. Se le llama así en electrónica, en electricidad, se le llama así, pero desde el punto de vista de la física lo conocemos como la ley de conservación de la carga. Es decir, si permítanme, pongo el puntero del láser. Si ustedes se fijan acá, toda la carga que se mueva a través de este hilo conductor, toda la carga que se mueva a través de este hilo conductor, son cargas en convención positiva de corriente, como lo hablamos la clase pasada, son cargas que van saliendo del nodo, ¿cierto? Esta también, I1 también es una carga, una corriente, perdón, que va saliendo del nodo, una corriente en este caso de 8.45 amperios. Mientras que I2 es una corriente o flujo de carga que va ingresando al nodo, ¿verdad? Entonces, si están ingresando 1.6 amperios de corriente al nodo, la carga, ¿cierto? Debería conservarse. Es decir, pongámoslo en el dominio de carga. Tenemos 4 cargas, ¿sí? Pongámoslo en unidades. 4 cargas que están llegando a este punto. Entonces, esas 4 cargas se deben distribuir entre las otras líneas, debe salir por las otras líneas. Por ejemplo, por aquí toma camino 2 cargas, por aquí toma camino una carga y por aquí toma camino otra carga. Ahí tenemos la conservación de la carga. La carga que entró es efectivamente igual a la carga que salió. Entonces aquí lo vemos desde el punto de vista de la corriente, ¿no? La variación de la carga en el tiempo. Toda la corriente que entra a un nodo es igual a la corriente que sale de ese nodo, con la convención positiva que definimos la clase pasada para la corriente. Eso se le conoce como la ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, siempre se debe definir un nodo de referencia, es decir, una superficie equipotencial de referencia. Aunque nosotros sumamos corrientes en el análisis de nodos, la idea final es obtener voltajes de nodo, y eso se miden con respecto a una referencia. ¿Hasta ahí todo está claro o hay alguna pregunta al respecto? Entonces, miren este ejemplo. Tenemos una corriente de 1.6 amperios ingresando al nodo, una corriente de 8.45 saliendo, una corriente desconocida saliendo hacia una resistencia R1 y una de 8 ohmios y una corriente desconocida saliendo hacia una resistencia de 3 ohmios. Entonces, sin necesidad de hacer un mayor cálculo, por las líneas representadas por las flechas de color rojo, ¿cuánta corriente está saliendo? Es decir, si están entrando 1.6 y están saliendo 8.45 más la roja, más la otra roja, en conjunto, por las líneas rojas, ¿cuánta corriente está saliendo entonces? ¿Cómo sería ese análisis? Claro, no les estoy pidiendo que me digan individual por cada uno de los resistores, sino el conjunto, la corriente que va en conjunto hacia 8 y hacia 3.
¿Cuánto sería eso? Aquí la he denominado, digamos, corriente del conjunto o de la pareja de resistencias. ¿Cuánto sería ese valor? Serían alrededor de menos 6.83, más o menos, alrededor de, de menos 6.83 amperios, ¿cierto? Entonces, la corriente que ingresó al nodo y la corriente que emerge del mismo debe ser exactamente igual según la ley de corrientes de Kirchhoff. Pasemos a la siguiente. Ahora, como lo habíamos dicho, tenemos aquí las corrientes que ingresan y las corrientes que salen, ¿cierto? Entonces está ingresando I2, está saliendo I1, IR1 e I2. Entonces, miremos este ejemplo en concreto. Tenemos en este ejemplo dos fuentes de corriente, I1, I2, I1 con una corriente de 3.1 amperios, I2 con una corriente de menos 1.4 amperios y tres resistores, R1 con 2 ohmios, R2 con 5 ohmios y R3 con 1 ohmio, ¿verdad? Entonces, a este sistema le vamos a aplicar el análisis de nodos. Entonces, primero hay que escoger una referencia, seleccionar un nodo de referencia. Un criterio para elegir el nodo de referencia es buscar la mayor cantidad de líneas que converjan en ese nodo, ¿sí? Entonces, en este caso, fíjense que tenemos una, dos, tres, esta sería una completa, tres, cuatro, ¿cierto? Tenemos 4 puntos convergiendo en ese nodo. Entonces, ese es un buen candidato para hacer el nodo de referencia. Ahora, lo que tenemos que hacer es mirar en los nodos restantes, ¿cierto? Diríamos que observamos el número total de equipotenciales. ¿Cuál sería ese número total? A ver, puntero con luma. A ver, esto. No. Listo. Se dice entonces que tenemos una, dos, tres superficies equipotenciales. Entonces, de esas tres superficies equipotenciales, los nodos efectivos serían dos, porque recuerden que sería n-1. Uno sería el nodo menos uno porque ese sería el nodo de referencia. Entonces, efectivamente, encontramos dos nodos. Este nodo llamado aquí 1 y este nodo aquí denominado como número 2 por este simulador. Ahorita lo vamos a checar en vivo, ¿vale? Ahorita les comparto el enlace. Ay, sí, gracias, gracias. Sí, Elian, si nos haces el favor de, de iniciar la grabación, todos están de acuerdo, ¿vale? Sin embargo, yo voy a intentar Recording in progress. Listo, gracias, Elian. Entonces, vamos a ver en este nodo cuáles corrientes están ingresando y cuáles corrientes están saliendo. Fíjense que yo, con la convención positiva que vimos en la clase pasada, yo he dibujado un color por cada nodo. Entonces, fíjense, en particular no hay problema con esta resistencia R1 ni con la resistencia R3. El problema de convención surge con la resistencia R2. Entonces, estamos parados en el nodo 1. ¿Sí?
Las corrientes que salen deben ser igual a las corrientes que entran. Entonces, en convención positiva, las corrientes del nodo, cuando hay una resistencia conectada al nodo, todas esas corrientes pueden tomarse como si salieran, o sea, como si este fuese el terminal positivo de la resistencia, ¿vale? Entonces, va hacia la resistencia, la corriente se dirige hacia la resistencia. Mientras que tenemos estas dos corrientes que salen del nodo, tenemos una tercera corriente y uno que ingresa al nodo. Entonces, vamos a plantear el problema con base en eso. Por otra parte, en el nodo 2 tenemos una corriente que sale hacia 3. Recuerden, ahora estamos parados en el nodo número 2. Y hay otra corriente que va saliendo del nodo 2 hacia la resistencia de 5 ohmios. Realmente, esta corriente que dibujé en azul y esta corriente que dibujé en verde tienen la misma magnitud. Lo único que va a cambiar es su signo, ¿cierto? Es decir, como lo comentaba la clase pasada, abandonan las cargas un sistema, un volumen definido que estamos observando, entonces está variando la carga, está disminuyendo, eso es lo que sería una derivada negativa, ¿verdad? Entonces disminuye el valor de la carga, la corriente es negativa. O tenemos ese volumen donde estamos agregando carga, aumenta la cantidad de carga, ¿cierto? Esa derivada sería una pendiente positiva, entonces estamos con una corriente positiva. Esa va a ser la única diferencia, pero en magnitud son iguales. O sea, tienen el mismo valor, el mismo número. Entonces, si estamos parados aquí, referenciamos que Una pregunta. Señor, dime, David. Esto, ¿qué es lo que significa este de acá? Ese es el ground, esa es la tierra, es la referencia. Ah, fíjate, mira, este no lo dibujé yo, este lo tiene el simulador. La nomenclatura, digamos, la simbología normalmente es esta, que se utiliza para la referencia, o sea, para el reservorio de carga. En física le llaman el reservorio de carga, en electrónica le llaman la tierra, o voltaje de referencia cero, 0 voltios. ¿Ok? Sí, señor. Vale. Gracias, David, por tu pregunta. Entonces, tenemos en el nodo número 2 una corriente que también va saliendo. Fíjense que las tres corrientes van saliendo. Una corriente I2 de menos 1.4 amperios. Entonces, las tres corrientes van saliendo y ninguna va entrando. Quiere decir que las corrientes que salen son la suma de estas tres en el nodo 2 y las corrientes que entran sería 0, ¿verdad? Entonces, ¿cómo queda el planteamiento del problema? Primero, miren, yo incluso aquí le puse el color en la ecuación, a la corriente le puse el color que corresponde a su nodo, o sea, IR2 está en color verde representando que es esta corriente que apunta hacia la resistencia R2, ¿sí? E IR1 no le puse color porque está siendo compartida con el nodo de referencia, entonces por eso no le agregué ningún color. Entonces las corrientes que entran son I1 está ingresando al nodo, IR1 está saliendo y R2 está saliendo, ¿listo? Ahí tenemos planteada la ecuación 1. Para la ecuación 2, como lo había comentado hace un momento, no hay ninguna corriente que entra, entonces sería 0, ¿verdad? Las corrientes que salen serían IR2', o sea, la llamé prima porque en principio no es igual a esta, y le puse un color azul para representar esto, ¿ok? IR3, que sería la corriente que va por la resistencia 3, donde ese nodo está, esa resistencia está compartiendo con el nodo de referencia, entonces no le puse color, más I2, que sería la corriente de la fuente de corriente número 2. Ahí ya está planteado el problema. Entonces vamos a hacer la descripción a través de la ley de Ohm. Entonces sabemos que la ley de Ohm nos dice que la corriente es el voltaje sobre la resistencia, pero tenemos es una diferencia de voltaje, es una diferencia de potencial, es decir, el voltaje en este nodo, que sería V1, menos el voltaje en el nodo de referencia, que sería 0. No lo escribí explícitamente, pero sería V1 menos 0, sobre el valor de la resistencia, ¿listo? Más
el voltaje en el nodo V1, que sería aquí en este punto, menos el voltaje en el nodo V2. Recuerden que estamos parados en el nodo 1. Entonces lo tomamos como referencia el 2, o sea, ese es el que se iría con el signo negativo, V1 menos V2, para que sea esta corriente de color verde. Sobre el valor de la resistencia que comparten sería R2. Y eso sería igual a la corriente 1 que va entrando de 3.1 amperios. Ahora vamos a plantear la ecuación número 2. Entonces, 0 como estaba y la corriente I' R2. Entonces sería, estamos en este nodo, sería el voltaje en este nodo menos el otro que vamos a usar como referencia ahora, el voltaje en el nodo 1 sobre R2 nos daría la corriente de color azul. ¿Listo? Más el voltaje en el nodo 2 menos 0 sobre la resistencia número 3, más la corriente I2, que es menos 1.4 amperios, como lo he escrito acá, ¿vale? Entonces, ahí ya el problema está planteado. Básicamente tenemos un sistema de ecuaciones de 2 por 2, es lineal, se puede resolver con mucha facilidad, ¿cierto? Entonces, el favor que les voy a pedir es que resolvamos este sistema de ecuaciones y que me digan si al respecto hay alguna pregunta, si quedó alguna inquietud con el planteamiento del problema. Ok, entonces les voy a pedir el favor que resolvamos este sistema de ecuaciones. Una forma sencilla, bueno, cambiaríamos R1 por 2 ohmios, R2 por 5 ohmios, aquí por 5 ohmios y aquí R3 por 1 ohmio. Y podríamos hacer eliminación, podríamos simplemente multiplicar, por ejemplo, aquí podemos sacar factor común, V1 sería 1 sobre R1 más 1 sobre R2, ¿cierto? Menos V2 sobre R2. Entonces podríamos sacar factor común 1 sobre R1 más 1 sobre R2 y multiplicar, eso sería R1 por R2 sobre R1 más R2, ¿cierto? Entonces podríamos multiplicar por el recíproco aquí y aquí, de tal manera que podamos eliminar, por ejemplo, al sumar por el recíproco negativo, de tal manera que podamos eliminar, por ejemplo, V1 y nos quede un despeje para V2 o viceversa, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que resolvamos el sistema de ecuaciones, eso es lo primero. Lo segundo que quiero que hagamos es que montemos el circuito en esta herramienta que les voy a compartir. Permítanme un segundo. Y aquí se las pongo en el chat. ¿Listo? Vale, Elian, gracias. No, esa era la respuesta que habías dado antes. Vale, miren, esta es la herramienta. He puesto el enlace allí en el chat. Se llama Multisim Live. Es de National Instruments. Es una herramienta en línea, no tienen que descargar nada. Esta es más o menos la interfaz. Si quieren lo voy a hacer desde cero para que, claro, para que se vea.
para que tengamos la misma visual, ¿ok? Sí, es acá. Voy a salir de la sesión y voy a ingresar nuevamente, ¿ok? Entonces, crean la cuenta acá. Es gratis, como lo dice el mensaje. Entonces, solo tendrían que poner un alias, nombre, apellido, aquí podría ser estudiante, correo electrónico y una contraseña, y ya se crea la cuenta. Entonces, una vez allí, pueden iniciar sesión. Con su correo electrónico y con su contraseña. Vamos a ver. Ahí está. Esta es mi, digamos que es mi sesión, ¿verdad? Yo tengo algunos pocos circuitos allí, pero en este botón, lo más interesante para ustedes es en este botón donde dice crear circuito, llegamos a la interfaz donde yo estaba. Que se visualiza de esta manera. Entonces, es muy básico pero poderoso. Tenemos 3 pestañas, 3 tabs. Este esquemático, donde nosotros podemos con símbolos plantear un circuito eléctrico. Este que es el graficador, donde podemos ver las formas de onda y podemos configurarlas como si fuera un osciloscopio. O sea, podemos configurar el tiempo por cuadro, tiempo por cuadro. Podemos configurar tanto horizontal como vertical, voltajes, corrientes por cuadro. Y aquí en Split podemos ver las dos al tiempo, tanto el circuito como el graficador. Entonces, aquí tenemos en la primera parte los elementos de análisis. Esto es una punta para medir voltaje. Es importante, en la punta se puede configurar la referencia. Normalmente, por defecto, toma como referencia esta, la Tierra, el voltaje de referencia. O sea, cuando usted pone la punta en un lado, él ya sabe, el simulador ya sabe que el voltaje de referencia es la Tierra, pero no necesariamente. Usted puede, pero ya configurándolo acá, cuando una vez ponga la punta, cuando usted la saque, aquí en las opciones, a ver, perdón, es aquí en este engrane, ahí están las opciones de, por ejemplo, esa punta que tengo seleccionada, y aquí ustedes pueden definir con respecto a quién está referenciada, ¿sí? Entonces, ustedes pueden agregar ese voltaje de referencia. Aquí no me aparece aún, aparece allí, es habilitado, es porque no hay un circuito montado, o sea, no está tocando exactamente ningún lugar, ¿cierto? No está sobre un camino de corriente o un nodo. Entonces tenemos para medir la corriente. No necesitan abrir el circuito, funciona igual que la de voltaje. Usted la pone en un punto del circuito y allí hay que tener cuidado es donde la pone uno, ¿sí? Y allí se mide la corriente. Funciona como si fuese una pinza voltamperimétrica, ¿sí? Como si hiciera la transducción de campo magnético a corriente, más o menos así funciona. Aquí tenemos una de voltaje corriente, o sea, puede switcharla. Aquí tenemos la de voltaje de referencia para tomar este voltaje como referencia o incluso la puede añadir desde aquí como les comentaba para anotar texto y para identificación digital, ceros y unos, son los instrumentos de prueba, de medida. Aquí tenemos la tierra, un conector, ¿sí? Para, por ejemplo, poner un voltaje digital de 5 voltios, referencia, una unión, pero esto normalmente se hace aquí desde el panel simplemente dejando oprimido el clic de izquierdo y arrastrando
aparece, aparece directamente el alambre, el cable. Aquí están las fuentes, una fuente de AC, de voltaje, de DC, reloj, una onda cuadrada, un reloj de voltaje, un reloj de corriente, una señal triangular de voltaje, triangular de corriente, una batería DC, una batería, una fuente de voltaje en DC, una fuente de corriente en DC, un step, ¿cierto? O sea, digamos, un voltaje de base, el que usted quiera poner, porque se puede configurar a un voltaje máximo o un voltaje mínimo. Ese es un step de voltaje, un step de corriente. Tenemos señales de voltaje de amplitud modulada, o sea, nosotros podemos ir cambiando, regulando la amplitud según una función. También tenemos de frecuencia modulada, es decir, al principio empieza con una frecuencia y después tiene otra frecuencia diferente, o sea, podemos modular la frecuencia en voltaje y lo mismo podemos hacerlo en corriente con frecuencia modulada. Y bueno, tenemos ahí estas otras opciones para ruido térmico, para multifase y para determinar cambios de voltaje y de corriente, estas dos. Tenemos los elementos pasivos, que son el resistor, el capacitor, el inductor. Este es un resistor variable, un potenciómetro, un fusible, un transformador, un acople de inductores y este creo que es un relé. Creo que es un relé. Ah, no, perdón. Son resistores, de pronto es una cajita de resistores, este nunca lo he utilizado. Por aquí tenemos pues los elementos activos, amplificadores operacionales de 3 terminales, es decir, ¿por qué 5 terminales o por qué 3 terminales? Es que por los 2 terminales que se ven en el lado vertical, ustedes pueden poner un voltaje de saturación, ¿sí? De referencia y saturación, es decir, este amplificador va a ser alimentado entre 0 y 5 voltios, entonces cualquier operación de amplificación que él haga no va a pasar de los 5 voltios porque es el voltaje máximo que le está suministrando. No sé si me hago entender. Normalmente se trabajan con voltajes positivos y negativos, ¿sí? Entonces, por un terminal, por ejemplo, le pones menos 5 voltios o se maneja menos 15 y por el otro le pones más 15. Entonces, quiere decir que tienes un rango de 30 voltios para, para amplificar señales. Por ejemplo, una señal de, qué sé yo, de 1 voltio la podrías amplificar, aunque teóricamente tú pongas los valores para amplificarla 100 veces, a lo máximo lo puedes amplificar 30 veces, ¿vale? Entonces, ese sería como la función de esos voltajes de referencia. Este no lo tiene, sería como un poco más ideal. Este lo llamamos un comparador, ¿sí? Para comparar señales de entrada y de salida. Este es un 555, es un oscilador, un timer, es un integrado básico para generar señales, cuadradas, ondas cuadradas, corte por cero, positivo, negativo, en fin. El tiempo, también usted puede setear el tiempo de cuánto le tarda de ir de 0 por ejemplo, a 5 voltios o al voltaje que usted le haya programado. Y la frecuencia también la programa acoplando un sistema de elementos pasivos, o sea, condensadores y resistencias. Y esto deben ser op-amps en secuencia, tampoco lo he utilizado. Tenemos diodos, tenemos diodos comunes de referencia 1N en general. Deben tener voltaje, qué sé yo, de saturación de 0.7 voltios, o sea, después de 0.7 voltios hay una avalancha y permite la conducción de la corriente. Tenemos el Zener, que tiene voltajes superiores en polarización inversa, no sé, 5 voltios, a ver, comercialmente.
5 voltios, no sé si hay unos de 7 punto algo, 3.3, en fin. LED, diodo emisor de luz y bueno, de propósito general. Tenemos transistores de tecnología TTL, tenemos este NPN, o sea, forjado con materiales negativos, uno positivo, viene NPN, entonces la referencia, este de acá, es como si fuera el negativo, el emisor, y PNP, que es este de acá, donde el emisor es positivo. De 4 terminales para un ajuste. Tenemos los FET, toda la tecnología FET. Esta es digamos, la simbología de efecto de campo, llaman estos. Y lo vamos a estudiar por allá en la cuarta parte. Y bueno, aquí es integración de ellos, básicamente de propósito, están integrados. En un solo hay varios, en una sola cajita. Indicadores. Este es audio. Creo que son 7 segmentos, LED y lámpara, interruptores. Tenemos diferentes tipos. Este sí tiene, estos son lo que vamos a utilizar, fuentes controladas. Miren que el esquemático es como un rombo, ¿sí? Todas estas son fuentes controladas, súper porque el LED Spy no las tiene, este sí las tiene, no me había dado cuenta. Elementos electromecánicos, ahora sí, como relés o combinaciones de ellos. Reguladores lineales, es decir, tú tienes un voltaje de C, eso es lo mismo que hace el Zener, tú le aplicas un voltaje al Zener de, no sé, de 9 voltios, pero el Zener te lo regula a 5, a 5.7, 5 voltios, ¿sí? Pues estos reguladores hacen lo mismo, por ejemplo, claro, él no le va a si usted le entrega 5 voltios y usted quiere de salida 12, él no se los va a regular porque le está entregando menos. Entonces usted tiene que entregarle por lo menos 1 voltio más, y teóricamente, ¿no? Pero en la práctica son 2 o 3 voltios. Entonces usted tiene que entregarle por lo menos 1 voltio más al regulador. Por ejemplo, si quiere regular hasta 12, pues entrégale 13, si quiere regular hasta, entrégale 16, 18, 19, él lo soporta. Si quiere regular 5 voltios, entrégale por lo menos 8 voltios, no 6, no recomendaría 6, yo creo que entre 7 y 8 voltios, incluso puedes entregar 9, y él te regula o te baja el voltaje al valor de la referencia, ¿sí? Voy a arrastrarlo. Mira, este es el LM317, él es de ajuste variable, o sea, usted con un resistor puede ajustar el voltaje que quiere a la salida, en un rango, claro está, en un rango, pero el LM, por ejemplo, 31005, le regula 5 voltios, es el número final 3109, le regula 9 voltios y así, ¿vale? Hay de 5, de 9, de 12, de 15. Hay esos. Hay de 3.3, pues, hoy en día pues eh, se usan lógicos, voltajes lógicos de 3 puntos, bueno, desde hace rato se usan de 3.3 voltios. Mira, como lo ves acá, ¿sí? En niveles lógicos, precisamente aquí sale, ¿no? 3.3 voltios. Es lo que se maneja en la electrónica de hoy, ya el 5 voltios ya no, porque, bueno, aunque el cargador de celular da 5 voltios, sí, alimenta la batería tal vez sea, no sé, de 7 o incluso de los mismos 5, pero los dispositivos, los integrados que tienen, trabajan a 3.3, entonces internamente el celular tiene reguladores que bajan esos 5 voltios a 3.3, que es lo que se maneja.
Estas no las vamos a usar, pero sin embargo las menciono, son compuertas lógicas. Este inversor convierte, por ejemplo, una señal lógica de 0 en 1, el buffer de 1 en 1, pero mantiene la corriente, ¿sí? No permite que caiga la corriente, es bastante usados. AND, entonces tú tienes dos entradas, por ejemplo, 1 AND 1, eso te daría 1, 1 AND 0, eso te daría 0, 0 AND 1, eso te daría 0, y 0 AND 0 te daría 0. Entonces, esta N AND sería la negada, entonces, o sea que 0, 0 no te daría 0, sino 1, ¿sí? Es la negación de las anteriores, igual que la NOR, que es la negación de la suma. La SOR sería la negación, pero a las entradas. Esta sería la entonces ustedes, no sé, ¿tuvieron la oportunidad de loguearse ya? ¿La oportunidad de qué, profe? ¿Qué? De loguearse, o sea, lograron ingresar a crear Sí, su profe. cuenta. Sí, uy, excelente. Ustedes son súper hábiles. Eh, bueno, teníamos fuentes de corriente, miren, aquí las estoy ubicando. Tenemos esta. A ver, miro el circuito para recordarlo. Esta iba para arriba y la otra iba para abajo, ¿cierto? Saco, arrastro otra fuente de corriente. Miren que aquí puedo rotarla con este botoncito, la puedo rotar. Y ya, pues entrando en detalles, yo puedo aquí, en esta parte, cambiar el valor. Entonces, esta es de 5 ohmios. Eso, y pongo 5. Pues esta va acá. Esta la voy a rotar. Si van así, ¿verdad? Esta es de 2 ohmios. Borro la K, ¿sí ven? La K es para kilo. La borro para que me queden 2 ohmios. Y esta sería, recuerden que es de 1 ohmio. Ahí la tengo. 1 ohmio que sería R3. Uy, para que me quede igualito que allá, voy a cambiar esta por 1 y esta por 2. No, es R1 era 2. R1 era 2. R2 era 5. R2 era 5 y R3 era 1. Ahí está bien. Recuerden algo importantísimo, no funciona, esto no funciona y la mayoría no funciona si ustedes no definen la tierra, la referencia, dónde va a estar. Miren, yo me paro sobre el puntico y arrastro, ¿sí ven? Y ahí vuelvo a dar clic. Lo mismo acá, me paro, arrastro, aquí le doy otro clic para cambiar de dirección y aquí doy otro clic para cerrar el circuito. Aquí hago lo respectivo y aquí también, chicos. Miren, ahí está. Allí está este punto. Acá está. Listo. Ahí he construido el circuito, ¿cierto? Esto ya que estoy haciendo es cuestión estética, ¿no? Es pura cuestión estética, para que se vea bonito.
Bueno, ahí está. ¿Me confirman si lograron montar el suyo? No olviden la referencia, si no, no va a simular. Si no definen la referencia, esto no va a simular. Bien, ahí la puse. Debo poner los valores de las fuentes. 3.1. Y menos, estaba bajando, menos 1.4. Listo. ¿Cómo van ustedes? ¿Quién me enseña pantalla? ¿Cómo van? Yo dejo de compartir la mía y les habilito para que me compartan. ¿Quién me enseña pantalla para mirar? ¿Quién dijo yo primero? No importa que no lo hayan terminado, venga, no hay problema. Yo apenas terminé la álgebra. Ah, vale, David, excelente. Pero, ¿ya tienes resultados? ¿Podrías escribirlos en el chat? ¿Podrías escribir tus resultados? Solo los resultados, V1 y V2. Ok, perfecto. ¿Quién más se anima? ¿Por qué están tan tímidos? No me digan que los que están viendo estadística o cuántica o moderna. ¿Están viendo moderna? Modernas sí, algunos. Porque los veo como achicopalados, como, como deprimidos y estamos empezando. No me digan que... Sí, mira, ahí puso la carita Karen que está deprimida. ¿Qué pasa? O sea, ánimo. ¿Con quién están viendo? Disculpen la pregunta. Este semestre. Con Moderna, con el profe Yesita. ¿Qué otras están viendo? Uf, métodos 2, bueno, ¿Con el profe Ilia? eh, métodos 2. No, métodos matemáticos. Con Ilia vimos métodos numéricos. ¿Y métodos matemáticos con el profe Fabio? Métodos 2, generalmente a cargo de métodos está el profe Núñez. También está por Ah, ahí el ok. profe Andrés Camilo. Ah, ok. Andrés Camilo, y a nosotros nos está dando el profe, ¿cómo es que escribo el nombre porque es que es todo extraño. Dickinson, me acuerdo de este nombre, el otro nombre no me acuerdo. Likitzen, no lo conozco, fíjate. Súper raro. A menos de pronto por el otro nombre. Listo, 1.327 voltios. Ojo las unidades, ustedes son físicos. Tienen que ponerle unidades a todo, porque todo lo andan midiendo. Eso. Ojo, otra vez. La unidad de voltaje no es el volts, es la V. Solo la V mayúscula. Solo la V mayúscula, ¿vale? No se acostumbren a escribir volts.
Decía un profesor que Buzz era el perrito este de el perrito este animado, el de la película. 1.327, ok. ¿Y V1? ¿Qué sucedió con V1? Ya lo estaba metiendo en la calculadora. V1 también medio positivo. Aproximadamente esto. V sub 1. 4.808, ok, perfecto. ¿Hay alguna contrapropuesta? ¿Alguien tiene algún otro resultado? ¿Qué dice Eliana, Alejandro, Leila, Keren? Bueno, ¿y con el circuito cómo van? ¿Quiénes han podido avanzar en el circuito? No se preocupen, la idea de preguntarles es si tienen alguna inquietud, yo les puedo ir indicando, por eso es mejor si me comparten pantallas, así se les generan. Es lógico porque es la primera vez de pronto que ustedes lo utilizan, entonces es normal que no, que se olviden algunos pasos o que no lleguen. Y claro, si ustedes me comparten, me muestran yo o me mandan las imágenes por el chat, yo fácilmente les puedo decir, no, mira, es por aquí, es por allá, les puedo guiar, ¿vale? Y sí les voy a pedir a todos que me lo enseñen, entonces tienen que hacerlo. A todos les voy a pedir que me lo enseñen uno por uno, aprovechando que somos pocos. Uno por uno les voy a pedir que me enseñen cómo les quedó el circuito y si los resultados concuerdan con el desarrollo teórico que hizo, por ejemplo, David y los que cada uno ha hecho, ¿vale? Yo por eso no le he dado play, porque eso revelaría... bueno, antes tendría yo que arrastrar la fuente de voltaje, perdón, el voltaje aquí, la fuente no, la punta. La punta de prueba tendría que arrastrarla aquí. Ahí está bien, ahí ya funcionaría. Ahí ya funciona bastante bien. Entonces ahí tengo los voltajes en blanco. Apenas yo le dé simular, voy a obtener los resultados con respecto, Oh, medios con respecto a esta referencia. Señor, disculpa, te interrumpí. profe, no está compartiendo pantalla. Ay, cierto. Mira, ahora sí. Entonces voy a borrar esto, voy a borrar esto. Entonces aquí arrastro la punta de voltaje, la ubico acá, arrastro otra punta de voltaje, otra pinza y la pongo allí. Entonces ahorita me aparecen rayitas, pero apenas yo le dé aquí al botoncito de correr simulación, de Run Simulation, entonces van a aparecer los valores allí en las puntas. Pero pues la idea es que ustedes los obtengan también. Y la idea es poder mirar, cotejar con el resultado pues
que tenemos, el preliminar que nos ha enseñado David. Venga, ¿alguien más tiene el resultado? Tanto en el circuito como en la parte teórica, en la simulación, mejor dicho. Profe, ¿podría por favor compartir pantalla del circuito? Claro que sí. ¿Sí se ve bien? Sí, profe, gracias. Vale. Voy a tratar de agrandarlo un poquito para que se vea más grande la fuente. No olviden ponerle signo acá, es negativa, menos 1.4 amperios. Cuando hagamos el análisis de mallas, ya preparé un circuito que, que es básicamente el modelo ideal de un amplificador operacional. Entonces, primero les voy a enseñar el circuito básico, el modelo, y después les voy a mostrar cómo eso se convierte en un amplificador operacional. Y en esencia son equivalentes, hay una equivalencia entre ambos. Profe, el voltaje uno me dio 5 volts y el segundo me dio 2 volts. ¿Puedes escribirlo en el chat? Ok. No usaste calculadora, ¿cierto? Lo hiciste a mano. Ah, no, profe, lo hice con el circuito. No, sí, no. Cuando desarrollaste las ecuaciones, ¿las hiciste a mano? O sea, digamos, utilizaste fraccionarios o No, profe. aproximaste, por ejemplo, cuando tenías un quinto, por ejemplo, o cuando tenías, no sé si sale un sexto, 7/5. ¿No? ¿Hiciste aproximación? Eh, Profe, Porque es que le fíjate di que tu play. compañero, en un sistema, en un resolucionador. Sí, en este circuito. O sea, las organizaste, acomodaste las ecuaciones y usaste un solucionador online o algo así. Sí, profe. No, tranquilo, no hay problema. No te juzgo, sino quería preguntar, era porque fíjate que a David le da con 2 décimas de diferencia. Bueno, casi 2 décimas. Le da 4,8 y 1,3 en el caso de V2. Ahí ya tiene 7 de diferencia. Entonces me preguntaba si es algún tipo de error por decimal o...
Andrés. Vale, yo voy a correr la simulación, pero igual les voy a revisar, ¿vale? No se van a salvar de la revisada. Entonces, ahí la estoy corriendo, se mira, ¿cierto? ¿Sí estoy compartiendo? Sí, está compartiendo, dice ahí. Entonces, ¿cuánto nos da V1? Miren que nos da 5 voltios. ¿Cuánto nos da V2? Nos da 2 voltios, nos da en enteros. ¿Cuál sería la diferencia de potencial? Digamos, ahora para ver si han recordado lo que les comentaba la otra vez sobre, a ver, no, este no es el de rayar, es este. Sí, es ese. Para ver si recuerdan lo que les comentaba otra vez sobre la convención de signos en voltaje. Entonces, por ejemplo, digamos, yo hago V1 menos V2. ¿Cuánto nos daría eso? ¿Y hacia dónde estaría el positivo? ¿A la derecha o a la izquierda? Puedo pausar la simulación. Derecha, pues el positivo estaría acá, ¿cierto? En este caso estaría a la izquierda, porque Ah, no entendí mal recuerden la que pregunta, profe. el que va acompañado del menos es la referencia. Recuerden que el que lleva el signo menos es la referencia, entonces este sería la referencia. Que sería 5 menos 2 nos daría 3 voltios con referencia positiva a la izquierda, ¿ok? Para que lo tengan presente. Pero si tú le cambias, tú puedes entonces representar el que dices, no está mal, puedes representar el positivo a la derecha. Entonces, pero sería más a la derecha, menos a la izquierda, pero sería 2 menos 5, o sea, nos daría menos 3 voltios. Con esa probabilidad que, entonces, si tú pones las puntas del multímetro, pones el común acá y pones el positivo acá, entonces el multímetro te marcaría menos 3 voltios. Mientras que si pones el común a la derecha y pones la punta de voltaje a la izquierda, te va a marcar 3 voltios positivos, que era lo que mirábamos la semana pasada cuando yo les mostraba en el multímetro físico, ¿vale? La referencia de voltaje. Entonces, en ese orden de ideas, nosotros, como ya conocemos los voltajes en los nodos, en el nodo 1 y en el nodo 2, ya conocemos las corrientes. Fíjense que ese análisis también lo podemos interpretar aquí con el simulador. Miren, yo agrego una punta de corriente. Claro, es obvio, aquí deben estar pasando 3.1, pero aquí está pasando, voy a correr, el cociente entre 5 voltios y 2, ¿cierto? Miren, 2.5 amperios. Ahí se ve claramente. Y aquí está pasando el cociente entre 2 y 1, o sea, 2 amperios. Pongamos la punta para que no haya dudas al respecto. Entonces, fíjense chicos y chicas que allí están pasando efectivamente los 2 amperios. Y en el caso de la resistencia de 5 ohmios, vamos a poner también la punta, estaría pasando el cociente entre 3 y 5, o sea, 3 dividido en 5, ¿verdad? Amperios.
que es 600 miliamperios o 0.6 amperios nos están pasando por este lado, ¿cierto? Aquí no hay duda porque están las fuentes, entonces, fíjense, viene entrando 3.1 voltios, ¿cierto? Viene, digamos, al nodo 1, viene entrando 3.1. Cuando usted resuelve el sistema de ecuaciones, debe conservarse la solución, ¿no? O sea, debe seguir siendo aplicable la prueba. Entonces, 3.1 entran y salen 600 miliamperios y 2.5, o sea, 2.5 más 0,6 nos da 3.1. Ahí está la prueba irrefutable de que hay conservación de la carga, ¿verdad? Lo mismo en el nodo 2, puedes verlo, está entrando la corriente de 0.6, está saliendo la de 2 y está saliendo esta de menos 1.4, ¿verdad? Entonces tenemos 2 menos 1.4 nos da 0.6, que es lo que está entrando. Entonces también hay conservación de la carga. Eso es un ejemplo básico de cómo el análisis de nodos funciona. En la práctica, ¿qué tienes? En la práctica tienes pérdidas por conductor, por camino, o pérdidas por acople de la fuente, cuando no son muy buenas, pero pues eh, en general los resultados no van a oscilar fuera de 5 décimas de voltio, ¿sí? No van a oscilar más allá de 500 milivoltios en el caso de los voltajes de nodo. ¿Ok? Eso ya es demasiado. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Ahora sí les voy a pedir que me enseñen cómo vayan y avanzamos con eso porque nos falta ver los supernodos, ¿ok? Entonces, Sí, profe, yo no como fui capaz de manipular muy bien el circuito. no importa, no te preocupes, es que no, yo no lo voy a juzgar, yo quiero que me muestre qué ha hecho y ayudarle para que lo haga bien, ¿ok? Entonces, ¿quién empieza? Bueno, ahí está el de David. Listo, no te preocupes. Mira, arrastra, borra eso, borra esa, perfecto. Arrastra las otras dos, recuerda que son 3 resistencias, arrastra las otras 3 para que ya las tengas allí. Eso, arrastra entonces la otra. Esa la puedes rotar, recuerda que la teníamos hacia abajo. Mira, te volviste súper hábil. Ahora arrastra las fuentes de corriente, son 2. No, esa es de AC, la de abajo, abajo de esa. Esa, correcto. Ponla por ahí. Pero espera, si no quieres, mira, en la parte de abajo derecha hay un botón de 2 papelitos. Dale ahí, duplicar. Si no, exacto, ya tienes la otra. Más rápido, ¿sí es? Rótala. Eso, perfecto. Listo, ponle los valores si quieres primero. Entonces la fuente de la izquierda es de 3.1. Sobre el 1, dale clic. Mira, allí aparece. Dale doble clic sobre el 1. No, no sobre I1, sobre 1. Eso, dale doble clic ahí donde dice current, I1 current, 2.1. Si ves que ahí te marcó un cuadrito, tranquilo, despacio. Ahí. Si es que, eso, dale. 3.1. Eso, enter. Listo, perfecto. Ahora con la otra, menos 1.4. Perfecto. La resistencia es la de arriba, ¿de cuánto era? 5, ¿no? A lo mismo ahí. Bórrala acá también, eso. Backspace. Ok, bien. Exacto. Sí, señor, muy bien. Y 1, muy bien. Ahora, une los cablecitos. Entonces, párate sobre uno de los puntitos. Eso, párate. Tranquilo. Eso. Ya, oprime. Y ahora arrastra. Eso. Eso. Así, suelta. Oprime otra vez. Perfecto. Esa experiencia que tuviste, repícala para construir el resto del circuito. Perfecto. Tranquilo, muévelo con calma. Veo que el mouse se te mueve hartísimo. O sea, más arribita, un poquito más arribita. Ahí está bien. Eso.
Tranquilo, sigue estando conectado, no pasa nada, funciona, funciona. Ah, bueno, por estética, eso está bien. Listo, está muy bien. Hacia abajo, eso. Ahora acoplemos la última fuente de corriente. Listo, excelente. Ahora agreguemos una punta de prueba. Muéstrame cuánta corriente está pasando por R3. A ver, esa es mi pregunta. Muéstrame cuánta corriente está pasando por R3. Acércala ahí. Eso. Corre el circuito. Dale al botón de play en la parte superior izquierda junto a la I. ¿Cuánto debería estar pasando? 2 sobre 1, 2 amperios. Ahí está, perfecto. ¿Sí se podía? Bueno, sigo con quién? Con Alejandro. Sí, profe. ¿Estoy Como compartiendo vaya. pantalla? Vaya en el logueo, donde vaya. Así vaya logueándola esta, no importa, no interesa. Ya leí, ya lo hice, profe. Ahí está. Es mucho mejor. Perfecto, listo. Vamos con Elian. Con gusto. Dale, tranquilo, no pasa nada, no pasa nada. Vamos con Keren. No, excelente. Si quieren, pónganle nombre al circuito en la parte de arriba. ¿Yo qué más le puedo aportar si está todo bien? Sí, borra eso. No sé cómo le quieras llamar. Mi primer circuito, no sé cómo le quieras llamar. Bueno, está bien, como quieras. Allá en la parte izquierda, donde están los cuadritos, ahí puedes grabarlo, guardar. Puedes ponerle una descripción si lo deseas. Eso está bien, privado. Perfecto. Listo, voy con Leila. Me falta solo Leila y ya. Vamos, Leila, donde esté, no hay problema, ¿ok? Profe, es que yo estoy en el celular. Ah, ok, ok, tranquila, pero entonces, ¿y tienes cómo trabajarlo, cómo hacerlo después o no tienes cómo? Sí, pero en mi caso es que yo ahorita estoy en la universidad. Ah, ok, bueno, está bien. La otra clase, el viernes, le pido que me enseñe, ¿vale? Lo Vale, profesor. mismo, lo mismo, Elian. Y Juan no me ha enseñado. ¿O es Andrés o fue Juan? No me acuerdo. Juan no me ha enseñado. Profe, es que lo que pasa es que yo no estuve hasta hace como 20 minutos. Es que yo tengo Vale, Juan, comedores. entonces tienes la tarea. El viernes te vuelvo a preguntar, ¿ok? Vale, profe. Ok, listo. Continuemos. No se preocupen que cuando vean el video es súper fácil. Está la explicación que yo di, está la que hizo David, que la hizo completica desde cero también. No se preocupen que ahí funciona porque funciona. O sea, se aprende porque se aprende. Bueno, ahora vamos con el supernodo, ¿cierto? Aquí, este es un ejemplo, ¿cierto? Es un ejemplo de circuitico un poco más elaborado que el anterior. Fíjense que entre el nodo, bueno, ¿cuál sería nuestro nodo de referencia? Este, donde llegan 4 terminales de corriente, es un buen ejemplo. Este también podría ser, no hay problema, este o este. Pero para evidenciar que hay un supernodo,
pues este está bien, realmente cualquiera podría ser porque mira que a todos llegan cuatro terminales de corriente. Entonces, escogimos este que viene allí. Entonces, entre el nodo V3 y V2, donde tengamos fuentes de voltaje, siempre podemos construir un supernodo, porque ya tenemos una ecuación auxiliar, lo van a ver. Entonces, 2, 3, los nodos, bueno, tendríamos entonces, si esta es la referencia, tendríamos el nodo 1, que lo puse en verde, el nodo 2, que lo puse todo en azul, y lo mismo con las ecuaciones para que se guíen, por favor, y el nodo 3, que lo puse en color amarillo. Entonces, dice aquí, 2 y 3 se consideran un solo nodo para efecto del análisis de corrientes de Kirchhoff. Entonces vamos con el planteamiento del problema y análisis del supernodo. Ahí tengo la ecuación 1, que es el supernodo, como lo denominé aquí con SN mayúscula. Entonces, vamos a ver tanto las corrientes que entran y salen al nodo 2 como las que entran y salen al nodo 3, porque ambos son un solo nodo. Vamos a considerarlo como si fuera un solo nodo. Entonces empecemos con las azules. Mira, aquí están las azules. Con V2. Entonces tenemos esta de menos 3 amperios que está saliendo, ¿cierto? Está saliendo del nodo. Ahí está. Otra que está saliendo es esta que va por esta azulita que va por la resistencia de 3 ohmios. Entonces sería V2 menos V1 dividido en 3. Aquí está. V2, nodo 2 en azul, menos V1, nodo 1 en verde, sobre la resistencia, 3 ohmios, más la otra que va saliendo, esta de aquí hacia abajo, que va hacia la resistencia de 1 ohmio, V2 en azul sobre 1 ohmio, ¿listo? El nodo 3 hace parte del supernodo, entonces, ¿qué corrientes también van saliendo? Entonces tenemos la de menos 25 amperios que va saliendo del nodo, tenemos esta que está compartida con el nodo 1, entonces sería V3 menos V1 sobre 4 ohmios, sería esta amarilla, ¿verdad? Ahí la puse en amarillo, sube 1 sobre 4, más esta que está compartida con el nodo de referencia, esta resistencia que sería V3 menos 0, o sea, V3 sobre 5 ohmios, ahí la tenemos, y las corrientes que entran al supernodo, ninguna entra, casualmente ninguna entra, 0. Ahí ya tenemos el planteamiento del problema del supernodo. Ahora, tenemos el nodo número 1 que tenemos que tratarlo normal, lo tratamos de forma normal. Entonces, al nodo 1 está saliendo esta corriente, está saliendo esta, está entrando esta de menos 3 y está entrando esta de menos 8. Entonces, bien, primero las que entran. Entra esta de menos 3, aquí está en verde, entra esta de menos 8, aquí está en verde, igual a las que salen. Entonces está saliendo esta verde que está compartida con esta corriente, perdón, del nodo V1, donde tienen una resistencia compartida con el nodo V2, ¿cierto? Entonces sería V1 menos V2 sobre 3, que es esta de acá. Y con la resistencia 4 que está compartida con el nodo 3, entonces sería V1 menos V3 dividido en 4. Aquí está. Ya tenemos ahí el planteamiento del nodo 1, ¿cierto? Que sería la segunda ecuación. Y finalmente tenemos la ecuación del supernodo o ecuación auxiliar, como la he denominado acá. Entonces, sabemos que la diferencia de potencial entre estos dos nodos es 22 voltios, como lo expliqué en el ejemplo anterior. Entonces, si este es el menos, entonces está la referencia, o sea, este es el que lleva el negativo. V3 menos V2 es igual a 22 positivo, ¿vale? Si aquí fuese menos 22, con esta polaridad, entonces sería V3 menos V2 igual a menos 22, pero como es positivo, entonces es igual a más 22. Y tenemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿vale? Que sería simplemente plantearlo y resolverlo. Y esa es la tarea pues, que nos vamos a dar a continuación. Vamos a plantearlo y a resolverlo, tanto ustedes como yo también lo voy a hacer, lo vamos a hacer en el simulador, ¿ok? Entonces necesitamos 3 fuentes de corriente. Yo voy a crear aquí, vamos haciéndolo, háganlo en paralelo conmigo, por favor. Aquí le dan nuevo archivo, ¿ok?
Aquí lo voy a guardar para que no se pierda lo que hice con este último. Ah, bueno, ok, no lo voy a guardar porque yo ya lo había hecho. Nuevo, descargar. Ustedes sí lo guardan, ¿vale? Fíjense que los ejemplos que hemos trabajado, todos han sido con fuentes independientes, que son las que están denotadas, representadas con círculo. El viernes vamos a hacer estudio de mallas, pero lo vamos a hacer con algunos, en algún ejemplo pondré una fuente dependiente, que se representa como el rombo. Igual este simulador sí las tiene, ¿no? Mira, acá están las fuentes dependientes. Entonces, por eso está genial. Entonces teníamos 1, 2, 3. 3 fuentes de corriente, una fuente de voltaje, y hay una, y resistencias tenemos 4. Bueno, cuando uno monta el circuito por nodos es mucho más fácil de entender. Entonces aquí tenemos esta de -3. Y una vez le cambio el valor para no confundirme, ¿ok? Ya tengo esa de -3. Tengo la resistencia de 3, aquí abajito. También le pongo el valor de una para no confundirme. Tengo la de -8. Claro, no me va a quedar el circuito orientado como se ve en el esquema, pero sí va a ser el circuito igual, el equivalente. Y tengo la resistencia de 4 ohmios por acá. ¿Cómo sé? Todas están unidas, todos los terminales de esos elementos están unidos al mismo nodo, a este, a V1, y eso es lo que voy a hacer. Aunque no se vea igual, visualmente no se vea igual al circuito del esquema, sí va a ser el mismo. Sí lo va a representar. Fíjense que la de 3, la de -3 amperios y la resistencia de 3 ohmios van unidas aquí a este punto. Al nodo 2, y ahí va una resistencia también de 1 ohmio. Ahí está esa resistencia de 1 ohmio. Voy a poner el valor para no pasármelo. Está la batería también unida a ese nodo. $22 voltios. Y bueno, no hay nada más unido a ese nodo. Ahora, la de -8 y la de 1 está la referencia. Entonces, aquí está la referencia. Ahí miren que puse la referencia. Y además hay una fuente de -25 y una fuente, perdón, y una resistencia de 5 que va a la referencia.
Y ya los otros 3 terminales que quedan libres van al nodo número 3. Y a su vez a la resistencia de 4 ohmios. Ya estuvo dibujado. Listo, ahí está. Entonces, este sería el esquema, el mismo esquema del circuito que está representado en esta figura, ¿cierto? Entonces vamos a mirar los voltajes en los nodos. La prueba, podemos mirar por prueba, ¿no? Lo moví aquí porque ese sería para que tengan la misma nomenclatura de 1, 2 y 3. Entonces miremos el supernodo. Entonces vamos a correr. Miren, 32.5 el nodo 3, 32.5 voltios, 10.5 voltios el nodo 2. La diferencia 32.5 menos 10.5 efectivamente da 22. Se cumple, ¿verdad? Mientras que el nodo 1 tiene un voltaje de solamente 1.0714 voltios. ¿Listo? Entonces, el mayor voltaje está en los nodos 2 y 3. Entonces, nosotros podemos identificar también los valores de corriente. No hay ningún problema. Por ejemplo, podemos identificarlo de 2 maneras. Como ya conocemos los voltajes de nodo, permítanme correr ahí. Como ya conocemos los voltajes de nodo, entonces nosotros podemos decir, entonces la diferencia de voltaje que sería 10.5 menos 1.071, tomando este como negativo como referencia, entonces eso nos daría aproximadamente 9.40 y algo, 9.4, dividido en 3, ¿cierto? 9.4 dividido en 3. Eso serían 3.14. ¿Por qué el menos? Claro, porque el negativo va aquí, va entrando por el negativo a la resistencia y esa sería la convención negativa. Si lo tomamos en sentido contrario, a ver si yo puedo mover la punta. No, tengo que tener la simulación. No, fíjate que me lo está mostrando en esa convención. Vamos a arrastrar otro, a ver. A ver si me deja editar la convención aquí. No, parece ser que no. Flip. Sí, aquí me dejan flip. Entonces, ahí sí me va a mostrar 3.14. Aquí sería el positivo y aquí el negativo, ¿cierto? 10.5 menos 1.07 dividido en 3. Y esa es la corriente, ¿vale? También saben que el voltaje en la fuente, porque aquí habría un voltaje, sería de 32.5, porque aquí está la referencia. O sea, el voltaje para este es 32.5, el voltaje para esta es 5 ohmios también, es 32.5, luego podemos averiguar su corriente. El voltaje para R3 es 10.05, porque la referencia sería este menos este. El voltaje para la de R2 con positivo a la derecha sería 32 menos 1. Entonces, dividido en 4 nos daría la corriente hacia la izquierda, positiva. También podemos averiguar los voltajes en las fuentes. ¿Sí? Entonces, si sabemos, esta es 32, esta de acá,
Entonces conocemos el voltaje en este nodo, que es 1.07, y en la referencia, o sea, esto menos 0 nos da que el voltaje en esta fuente, con el más aquí a la derecha, con el menos a la izquierda, es 1.07. Vamos aquí en anotar. O sea, aquí sería positivo y aquí negativo. ¿Listo? Positivo y negativo. Entonces tendríamos una potencia de 1.071 multiplicado por el valor de esa corriente, ¿cierto? Que va entrando por el negativo va saliendo por el positivo de la fuente, pero que la corriente en ese caso está siendo negativa. Entonces, esto nos daría ¿qué? Nos daría una potencia negativa, ¿cierto? Lo que indica que la fuente está generando, según la convención de potencias, o está consumiendo energía para la equivalencia a la potencia total en el circuito. Les dejo esa de tarea. Pues van a hacer lo siguiente. Van a tomar, según lo que hablamos la clase pasada, van a determinar, según la convención, las potencias en cada uno de los elementos, no solo las fuentes, este elemento, En las resistencias pueden calcularlas como es más fácil, porque ya tienen los voltajes de nodos, entonces puede ser V cuadrado sobre R. Entonces aquí sería 10 menos 1 al cuadrado sobre 3. Esta sería 10.5 menos 0 al cuadrado sobre 1. Esta sería 32.5 menos 0, que es al cuadrado sobre 5. Y esta sería 32.5 menos 1,07 al cuadrado sobre 4. Ya tienen las potencias. Las corrientes por aquí, ¿cómo las averiguan? Por ejemplo, esta ya la sabe, ¿no? Esta ya la sabe también porque sabe que es 32 dividido en 5. Sabe bueno, acá no, perdón, porque ya averiguamos la potencia como V cuadrado sobre R, acá. ¿Cómo sabe la corriente acá? Es muy fácil. Si ya conoce la corriente a través de este elemento y a través de simplemente aplica la ley de corrientes. Corrientes que entran igual a corrientes que salen en este nodo. Y deduce la corriente que entra por acá. Y ya, eso sería como el único pendiente, porque ya aquí ya los voltajes se conocen en estos elementos y en las resistencias, pues directamente hallan las potencias, sin necesidad de haber hallado la corriente, por ejemplo. Entonces van a determinar, según la convención de la potencia que vimos la clase pasada, el valor de la potencia en todos los elementos. Y vamos a mirar si la potencia que se consume por parte de ese circuito es exactamente igual a la potencia que se genera de parte de ese circuito, ¿ok? Entonces pasamos a revisar Sí, vamos a ir uno por uno, ¿vale? A ver, hasta donde vaya, no hay ningún problema. Bueno, este sí lo guardo. Si quieren lo comparto con ustedes. Este sería supernodo. Bueno, vamos. ¿Quién empieza? Primero voluntarios. Profesor, ¿podría compartir la diapositiva del Supernova, por favor? Claro, claro que sí. ¿Quieres que te comparta el archivo o que comparta la pantalla?
la pantalla, una preguntita. Sí, estamos ahí. En la tercera ecuación, usted coloca EA. ¿Qué significa eso? Significa la ecuación auxiliar, la ecuación del supernodo, porque nosotros ya conocemos la diferencia de potencial entre los nodos 3 y 2. La conocemos porque hay una fuente de voltaje. O sea, sabemos que entre estos dos puntos, como los quieras ver, hay menos 22 o más 22. Por eso se le llama ecuación auxiliar. Yo la planteé así, V3 menos V2 para que quedara positivo. Este menos, como está aquí en la fuente, este es 22 voltios. Nosotros conocemos, usted pone un voltímetro ahí y como eso es una fuente, sí o sí tiene que marcar 22, no hay pierde. Entonces, a eso se le llama ecuación del supernodo o ecuación auxiliar. O si no, te quedaría, matemáticamente te quedaría la ecuación 1 y 2, un sistema de dos ecuaciones con tres incógnitas que no podrías resolver, ¿cierto? Sería un sistema linealmente dependiente, ¿no? Entonces, con la tercera ecuación, con la auxiliar, tú puedes resolver contra cada una de esas variables. Gracias, señor. Y la segunda ecuación, ¿qué era lo que significaba? ¿Qué representa? La segunda ecuación es la ecuación del nodo 1. Esta es la ecuación del nodo 1, parándonos aquí. Entonces sería V1 menos V3, está aquí, sobre 4, menos 3 está aquí, menos 8 entrando al nodo está aquí, y V1 menos V2 sobre 3 está aquí, saliendo del nodo. Ya, muchas gracias. Con mucho gusto, David, no hay problema. ¿Quién me va a enseñar primero? Como vayan, no hay problema. Entonces empecemos por Alejandro, por ejemplo. Ya lo tiene hecho Alejandro. Pues no, pero me confundí. No, nada, muéstrame y vamos a mirar. Ah, excelente. Bien, bien. Pero Quedó no mucho sé mejor. cómo, o sea, el programa no deja como poner cuatro en un mismo o algo Sí, así. ahí O sea, están por ejemplo, puestos. sí, pero por ejemplo acá no Es que me deja unir. la batería no es de 5. Mira, ponle 22, V1. Ya, mira, solucionado el problema. Ah, ok. Era solo Eso, eso. profe, listo. Listo, listo. No, ahí está bien. No está estéticamente bonito, pero está bien. Porque mira que construiste el nodo 3, donde llegan 5, la de 5 ohmios, la fuente de menos 25, la batería de 22 y la resistencia de 4. Está bien. Bolsa, profe. Muchas Vale, gracias. perfecto. Gracias. ¿Qué dice Keren? No, profe, todavía no lo tengo armado. ¿Pero has avanzado algo? No, es que no. ¿Será que me podría compartir, por favor, la foto, la pantalla del circuito en ¿Yo? el que... Sí, sí, señor. Vale. Espérame, reviso, pregunto otras a los otros. David, No, señor, apenas estoy empezando, pues. Estaba mirando vale. Elian, las diapositivas. Leyland, no, ¿cierto? Aún no. Juan lo mismo, ¿verdad? Y Andrés, Juan y Andrés, ¿qué dicen? Profe, ahí, no, yo apenas me estoy registrando. Eh, ahí me registro con el correo institucional o cómo. Casi no te oigo. Espera, le subo más al volumen a mi PC. Ya le subí, dime. Que apenas me estoy registrando, profe. Ahí me registro con el correo institucional o cómo. Sí, te registras con un correo que tú quieras, pero mucho mejor si lo haces con el institucional.
Creo que es mejor porque tiene el dominio .edu.co. Ah, listo, profe, me voy a registrar. Pero en general es gratis, debería poder usarlo. Pero al escoger el dominio estudiantil, educativo, creo que no hace tantas preguntas después en el otro paso. Creo, no estoy seguro. ¿Y Andrés, qué dice Andrés? Bueno, entonces voy a compartirle a Keren que pidió el, no, sino este. Sí, ahí se ve bien. Voy a cerrar Sí, esto profe, gracias. y agrandarlo un poquito. Entonces, ya con eso, ahí lo dejo proyectado. Terminaríamos la clase de hoy, ¿vale? Voy a tener la grabación. Recording stopped. Y con eso acabaríamos la clase de hoy, chicos y chicas. Vayan formulando sus preguntas. La semana que viene miramos el análisis de mallas, perdón, la semana no, el día que viene, el viernes, miramos el análisis de mallas, miramos la supermalla, porque también hay una supermalla, y miramos unas fuentes dependientes. Y en específico quiero que introduzcamos el concepto del amplificador operacional sin haber visto el amplificador operacional aún. Pero sí quiero que al introducir su circuito equivalente ustedes se vayan familiarizando con él. Y para introducirlo necesitamos de la fuente dependiente. Yo pruebo antes porque no lo he probado, la verdad, en este simulador que las tiene las fuentes de corriente, las tiene allí para usar. Entonces voy a mirar cómo se usan y yo les cuento el viernes. Porque pues normalmente esta parte me decía el profe Samuel que no se hacía simulada, la de las fuentes dependientes, porque claro, el LT Spice no tiene cómo. Porque yo le pregunté, ven, me decía, no, él no las tiene. Sería poner el OPAN, pero dije, no, aún no. Entonces, ahora que nos dimos cuenta de que este la tiene, pues sería genial. Se lo recomiendo, también les recomiendo estos. Miren, yo ya lo instalé también, el LT Spice. Les voy a poner el enlace aquí en el chat, ¿ok? Para que ustedes también lo descarguen. Chat. Ahí lo puse en el chat. Y este filter que lo vamos a utilizar más adelante, esos son de Analog Device. Ellos desarrollan dispositivos. Entonces, este también está bueno para el tema de los filtros. Este sí es online, no tiene que descargarlo, solo checarlo. Y este sí hay que descargarlo, el LTSPY hay que descargar e instalar. Es gratis, son software libre, no tienen problema, ¿ok? Ay, yo le quité la página, qué pena. La página. Ah, le puedes tomar captura de pantalla, ¿sí? Sí, profe, ya la tomé, gracias. Ah, o sea, no hay inconveniente en que deje de compartir. Vale, eso era todo por hoy. Entonces me alegro escucharlos y nos vemos el viernes. Recuerden, para que no tarden en ingresar. Miércoles y viernes tenemos la sala Zoom número 10 y el lunes tenemos la número 3. ¿Vale? Son dos salas, tenemos dos. El viernes tenemos la misma de hoy para que no se confundan, ¿ok? Si eso fue lo que les sucedió hoy. Entonces, nos vemos el viernes. Listo, Gracias, profe, profesor. gracias.